Vamos nuevamente entonces al libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 3 directamente. Hechos capítulo 3. Y vamos a leer todo el capítulo y yo voy a ofrecer unas disculpas por la lectura que vamos a tener, que creo que no debería de existir una disculpa por si alguien no ha abrido. Bueno, por esa palabra pido disculpas. Si alguien no ha abierto su Biblia en la semana, este es el momento en el que creo yo que juntos podemos leerla, y aunque el ánimo sería, o el deseo sería que todos abrimos nuestra Biblia durante la semana. Pongámonos de pie, por favor, para una mayor reverencia. Hemos cubierto Hechos 1, hemos cubierto Hechos 2, y obviamente cuando nosotros llevamos un libro y seguimos una secuencia, lo hacemos de una manera expositiva. Al leer esto nos va a recordar algunos pasajes que ya leímos en los primeros 2 capítulos. Y vamos a leer todo el capítulo 3 porque creo que al leerlo completamente nos vamos a dar una idea clara de lo que es todo el capítulo. No nos vamos a enfrascar nada más en los versículos del 1 al 10, en donde sucede la curación del hombre cojo, sino también vamos a ver por qué es que esa sanidad se lleva a cabo y la oportunidad que este apóstol tiene de hablar no solamente del milagro, pero él aprovecha y acuña el evangelio ante la oportunidad que él tiene y la audiencia curiosa que él tiene ahí. Dice así la palabra del Señor, Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 26. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiesen limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: "Look at me, míranos. Míranos". Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos monedas, algo. Mas Pedro dijo: "No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda". Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que corrió a ellos al pórtico que se llama, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón,
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, que su Mesías había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan delante de la presencia, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno, ahí está el propósito de la sanidad, se convierta de su maldad. Padre bendito, añade a nosotros la capacidad de lo que esta porción, Señor, tiene como propósito enseñarnos. Confesamos nuestra debilidad, Señor, y confesamos nuestra necesidad de ti. Atiende, Señor, a nuestro clamor, atiende nuestra súplica, que te necesitamos, Señor, de tu Espíritu para hablar, para escuchar, para entender y para aplicar todas estas cosas en nuestra vida diaria como hijos tuyos. Pedimos, Señor, que tu Espíritu nos guíe hacia toda la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Sigue la enseñanza en esta iglesia naciente, en la iglesia en Jerusalén. Y en esta porción que nosotros acabamos de leer, larga por cierto, tenemos varios puntos que a medida que transcurra la tarde o el tiempo que tenemos,
Los vamos a ir viendo, aunque no los menciono, pero van a ir apareciendo gradualmente conforme el tiempo pase. Vamos a ver que todo lo que sucede, todo lo que sucedió en ese tiempo, todo lo que ha sucedido en la historia de la iglesia, en la historia de la redención, todo sucede en el nombre de Jesús. Y en los versículos del 1 al 26 nosotros tenemos la sanidad de un hombre paralítico. Vamos también a ver el escenario que está preparado para que esto suceda. Vamos a ver el milagro ocurrido cuando a este hombre se le son afirmados sus pies, sus tobillos. Pero de que todo eso está sucediendo porque hay un propósito también que vamos a ver, no a descubrir, sino a ver, como lo vimos también en el capítulo 2, en donde el mismo apóstol Pedro aprovecha la oportunidad para la predicación del Evangelio y les va a confrontar como les confrontó allá en el capítulo 2, como lo va a hacer en el capítulo 3. Vamos a ver el segundo discurso, el segundo sermón. Vamos a ver la explicación que el apóstol Pedro tiene para ellos, varones israelitas, ahí está la audiencia. Y después de ver eso, vamos a ver de los versículos del 17 al 23, vamos a ver la exhortación que él tiene para ellos, en donde él les dice, arrepiéntanse. Yo sé que lo han hecho por ignorancia. Y luego del 24 al 26, para cerrar el capítulo 3, vamos a ver que hay una promesa para aquellos que escuchan el mensaje, para aquellos que son expuestos al mensaje del Evangelio. Recordemos que en el capítulo 2 ya ha habido una conversión de 3,000 almas se han añadido a la iglesia. El capítulo 2 termina diciendo que terminaron alabando al Señor, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alababan a Dios, lo mismo que vamos a ver a este hombre cojo. No solamente recibió una sanidad física, sino que este hombre también terminó haciendo lo mismo que esta gente que era añadida a la iglesia y decían y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y dice en el versículo 1 del capítulo 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y esta hora novena, como ya nosotros hemos visto en ocasiones anteriores, que para el judío tenía un significado. La hora novena, recordemos, la hora sexta, el Señor llega a la cruz, pero es hasta la hora novena que Él expira y dice, consumado es. Para ellos, este tiempo tenía significado. Estos hombres fueron comisionados por Jesús y reconocidos por los cristianos primitivos como apóstoles, como embajadores especiales de Jesús. En Hechos 2:43 nos dice que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el 2:43 nosotros vemos lo que se nos dice ahí, que maravillas eran hechas, y llegamos al capítulo 3 y eso nos da una muestra de lo que eso era, cómo eso lucía. Capítulo 3 nos dice y nos da un ejemplo específico de muchas de esas maravillas que estos hombres hacían.
Y podemos pensar en al menos 3 razones por las cuales Lucas tal vez consideró importante incluir en la narrativa que tiene el capítulo 3, en compartir la historia de este milagro. Primero, para dar un ejemplo importante de lo que mencionó en el capítulo 3, como 2:43, como ya dijimos, como tal vez aspecto número 1, para dar un ejemplo de lo que mencionó allá en el 2:43. Segundo lugar, podríamos decir que puede ser como una excusa para contarnos de otro sermón de Pedro. Puede que lo principal no sea la sanidad, aunque era maravilla y eran prodigios que estos hombres hacían, pero pudo utilizarlo como una excusa para en realidad hablarnos de lo que Pedro tenía siempre en mente con los demás apóstoles, y era la predicación del Evangelio. Y tercero, como para mostrar que los primeros cristianos fueron perseguidos, porque eso es a donde guía esta historia hermosa de esta sanidad y también del Evangelio. A la hora de la oración, aparentemente Juan y Pedro no vieron ningún problema en continuar esa costumbre judía de orar a ciertas horas del día. Un escritor de apellido Morgan señala que Pedro y Juan no iban al templo a la hora del sacrificio porque ellos tenían claro que el sacrificio ya se había llevado a cabo, sino que iban a la hora de la oración, que seguía con la hora del sacrificio. Ellos sabían que el sistema de sacrificios había sido cumplido con el sacrificio perfecto que Jesús ofreció en la cruz. Otro comentarista de apellido Calvin vio una intención misionaria en lo que Pedro y Juan hicieron. Él dice, además, si alguien se pregunta si los apóstoles fueron al templo para que pudieran orar según el rito de la ley, no creo que eso sea algo tan probable como para ser verdad, sino que para la gran oportunidad de difundir el Evangelio. O sea, estos hombres sabían que ir al templo, ahí se iban a encontrar con gente que todavía practicaba los ritos de la ley, judíos. Y más adelante vamos a ver que es el mismo Pedro quien dice, varones israelitas. Luego la hora novena, quizás esta hora del día, aún en ese entonces tenía un significado especial para ellos, porque era la hora cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, y esto es mencionado en Juan 19:30. Se dirigieron a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Y el famoso historiador Josefo, del que alguno de nosotros tal vez ya escuchó, describió esta puerta que estaba en el monte del templo, hecha de un fino latón, 65 pies de altura, con enormes puertas dobles, tan hermosa que excedió grandemente a aquellos que estaban cubiertas con solo plata y con oro. Eso es lo que había en el templo. Y ahí está acercándose Pedro y Juan. Un hombre cojo es traído, y este cojo no es que tuvo un accidente en el transcurso de su crecimiento, sino que este era un cojo de nacimiento, y eso lo hace un poquito más significativo, más especial. Nosotros hemos sido testigos o vemos a gente que es o tienen algunas capacidades especiales que han sido de nacimiento, y eso es algo sorprendente. Era traído un hombre, y este hombre les rogaba a estos dos hombres que entraban al templo que dieran limosna. El hombre cojo simplemente quería ser apoyado económicamente en su condición, en la condición en la que él se encontraba. Pero el que Pedro y Juan entraran a esa hora, a ese lugar,
Dios tenía algo mejor en mente para este hombre. Jesús quería cambiar su condición. Jesús quería cambiar su condición completamente. Este hombre cojo sentía que no tenía otra opción más que sentarse ahí, ser apoyado físicamente para llegar hasta ahí. Y para él, esa era su mayor necesidad, la condición física. Pero al entender el Evangelio, yo creo que cada uno de nosotros tiene que llegar al razonamiento a través de la iluminación del Espíritu de Dios, que nuestra necesidad mayor pueda que no sea física, pueda que no sea económica, pueda que no sea tal vez incluso familiar, sino que nuestra mayor necesidad, nuestra mayor o nuestra peor condición es la que tenemos delante del juez del cielo y de la tierra, y esa es espiritual. Porque pueda que nosotros estemos sanos, pueda que yo tenga una familia estable, una condición, o usted tenga una condición económica estable. Pero eso es pasajero, eso es perecedero, pero hay una condición que va más allá de lo que nuestra mente pudiera entender, y esa condición es espiritual. Nosotros estamos aquí completamente, nuestros pulmones tienen aire, respiran. Hemos conducido hasta este lugar algunos. Aparentemente estamos bien. Pero ¿qué de la condición espiritual? Este hombre llegaba ahí cada día, alguien lo ponía ahí porque sus pies no tenían la capacidad de desenvolverse naturalmente. Este hombre tenía una buena razón para creer que pedir limosna en la puerta del templo era o iba a ser de ayuda para él. Había y hay una fuerte tradición de dar limosna a los pobres, obviamente, en el templo. En el judaísmo, esto era una obra. Y es por eso que este hombre es muy posible, que por eso estaba ahí. Bueno, ahí van hombres y mujeres que creen que las obras salvan. Este hombre estaba ahí esperanzado a eso. Dios tenía un plan mejor para él. Pedro con Juan, versículos 4 al 6. Fijan sus ojos en él. Y no solamente fijan sus ojos en él, sino que se dirigen a él y ellos, o Pedro por lo menos se registra y le dice, míranos. Entonces él estuvo atento, él estaba ahí con la esperanza que alguna moneda fuera desprendida de estos hombres o de cualquiera que entraba y salía del templo esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, y estas palabras son poderosas, estas palabras son remarcables. Estas palabras derriban todo lo que nosotros vemos o hemos visto hasta el día de ahora, cómo algunas iglesias se mueven, o mal llamadas iglesias. Porque estos hombres sabían que lo importante no era el oro ni era la plata. Y Pedro les dijo, no tengo plata ni oro. Eso es lo que estás esperando de nosotros, right? Plata, oro.
No tenemos eso, pero lo que tengo te doy. Lo que allá en Hechos 2 Dios me dijo que iba a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y íbamos a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nos dijo también que íbamos a hacer grandes maravillas, pero lo íbamos a hacer en su nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y entonces ellos le dicen, o por lo menos Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fijando en él los ojos. El hombre debe de haber o pudo haber estado feliz y pudo tal vez haber estado animado cuando Pedro y Juan lo miraron atentamente. Y eso es lo que la mayoría de personas no hacían en ese tiempo. Cuando se trataba acerca de gente que era muy religiosa y era muy, ¿cómo es la palabra que se usa cuando alguien quiere demanda de cosas que no pueden cumplir? ¿Cómo es esta palabra tan conocida? Legalista. Había muchos legalistas y ellos evitaban verle los ojos al mendigo, porque era tal vez alguna manera o significaba un desprecio. Pero estos hombres miraron al cojo con tanta atención que este cojo probablemente pensó que iba a recibir un gran regalo. Él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. El hombre cojo les volvió la mirada a Pedro y a Juan. Quizás él extendió también hasta su mano, o tal vez extendió un pedacito de botella ahí que había partido, donde había tomado agua, no sé, una taza. Es lo que vemos ahora, pensando en lo que vemos ahora, o un jarrito de barro, pues vaya, para ser más contextuales allá. Y puso tal vez ahí el jarrito y no había nada para recibir la generosidad de estos hombres. El hombre cojo tenía una razón al esperar recibir algo de ellos, pero recibió mucho más que una donación monetaria con la que hubiera estado satisfecho. Muchos todavía no han llegado al lugar donde realmente esperan recibir algo de Dios. Y esto es fe. Aún si el hombre esperaba menos de lo que Jesús quería darle, pero mejor aún debemos esperar las cosas correctas de Dios. Muchas veces estamos dispuestos a conformarnos con mucho menos de lo que Dios extiende hacia la humanidad. El Evangelio, el sacrificio de Cristo, la salvación de nuestras almas. A menudo, de hecho, nuestras expectativas nos roban, nos privan de eso. Ellos le dijeron, o Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy. ¿Por qué nosotros creemos que Pedro dijo: no tengo ni plata ni oro? Si estos eran los hombres que aquellos, se recuerdan en Hechos 2 que había la gente con posibilidades, vendían las cosas y se los daban ¿a quién? A los discípulos, a los apóstoles. Los ponían a los pies de ellos, vendían propiedades y vendían todas estas cosas. Y esto a mí me hizo pensar por un momento que este hombre era un inconverso, obviamente, porque si hubiera estado dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia que estaba en Jerusalén, dentro de los creyentes nuevos, recordemos que todos tenían todas las cosas en común. Entonces este hombre no solamente necesitaba una sanidad física, sino una sanidad espiritual. De otra manera, Pedro y Juan hubieran compartido con él mucho antes de que la situación esta se presentara. Para algunas personas, decir no tengo plata ni oro es como decir o como considerarse como nada. Sienten que la iglesia podría estar en ruinas o que el evangelio está en ruinas, cuando nosotros podemos hacer esas afirmaciones, y ya lo hemos dicho, ya lo hemos hecho. La iglesia no está llamada a promover riquezas.
La gente no está llamada a ofrecer ningún tipo de estas cosas. Entonces, cuando esto sucede, la mayoría de la gente piensa que el Evangelio entonces es inútil, es estéril, es inservible, creyendo que acá se viene a buscar cosas materiales. Como dije, sienten que la iglesia está en ruinas. Pero es mucho peor si la iglesia nunca tiene el poder espiritual para decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, como decir, tus pecados te son perdonados, arrepiéntete de tu pecado y más adelante vamos a ver, arrepentíos y convertíos. Y la iglesia, como hemos venido diciendo, tiene ese poder. Tiene la habilidad para anunciarle a la gente, para incomodarle su pecado y decirle, arrepiéntase. Hay una historia, no sé si es verdadera o si es falsa, pero también algo que leía y es sobre un monje caminando con un cardenal católico, y estamos hablando de eso específicamente en un tiempo de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana estaba en la cima de poder, de prestigio y de riqueza. Entonces el cardenal señalaba alrededor de los opulentos edificios de los cuales esta iglesia tenía, y le dijo al monje, ya no tenemos que decir, no tengo oro ni plata, como haciendo alarde de todo lo que tenían, pero el monje le contestó, pero tampoco podemos decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Podrían tener riquezas, podrían tener todo tipo de construcción, podrían tener palacios de oro, podrían tener el mejor edificio, nosotros pudiéramos tener el mejor edificio. Pero qué triste fuera si tuviéramos eso y no pudiéramos decir y tener ese poder en el Espíritu y decir, ¿sabe qué? El necesitado del Evangelio, toma tu lecho, arrepiéntete de tu pecado, conviértete de tu maldad y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sé salvo. No solamente sé sano, sino sé salvo. Cuando Pedro y Juan entonces no le dieron dinero, quizá podemos oír a este hombre cojo quejarse. Pero a ellos no les importó. Y en la mente de este hombre pudo haber vagado la idea de decir, no me apoyaron. Miren el desastre en el que estoy y no son dignos de darme una moneda. Pero Pedro y Juan querían algo más que apoyar a este hombre en su condición. Querían que su vida fuera transformada a través del poder del Evangelio, a través de Jesucristo resucitado. Y no es el trabajo de la iglesia en este mundo simplemente hacer que la condición actual sea más soportable, sino que el trabajo de la iglesia es liberar aquí en la tierra la obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia está llamado a hacer, eso es lo que la iglesia está mostrando hasta este momento. La iglesia naciente, eso es lo que está haciendo hasta este momento, predicando. Y lo han hecho con mucho valor, lo han hecho sin temblor, lo han hecho sin temor a las consecuencias. Su Cristo acaba de ser crucificado, el Cristo que Dios había prometido ha sido molido en la cruz. Lo que tengo te doy, le dice el apóstol Pedro, y él le da poder al hombre cojo en el nombre de Jesús. Muchas personas desean poder decir levántate y anda sin haber recibido el poder de Jesús para transformar nuestra propia vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, Él era nazareno y esto se había usado para insultar a Cristo, el nazareno. ¿Recuerdan que vimos hace 2 domingos que eso era como decir,
este no es nadie. Este es ignorante, este no tiene la preparación que nosotros los judíos tenemos ante la enseñanza de los grandes rabinos. Él era nazareno y esto había sido usado para insultar a Cristo durante su vida en la tierra, pero ahora Pedro lo ordena como si fuera un estandarte. La sanación del cojo la vemos del 7 al 10. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies. Esos son milagros. A veces nosotros en la cultura que hemos crecido, y lo digo en lo personal, a veces nosotros un milagro, hermanos, iglesia, es algo que le da vuelta a lo natural, algo que no tiene ninguna explicación, que sobrepasa todo entendimiento humano. A veces hemos llamado milagro a, por ejemplo, a alguien, escuchaba yo y creo que lo he compartido antes, que se celebraban ahí unos viernes de milagros y una vez un muchacho viene y dice, bueno, mi testimonio del milagro que Dios me hizo fue que esta semana fui a un dealer y compré un carro y di tanto de... Eso no es milagro, para nada, eso es eso es un mal entendimiento de lo que milagro es. Milagro es algo que yo no tengo una base lógica para poder comprobar, una base ni médica ni una base natural. Eso sobrepasa todo lo natural. Es inexplicable. Entonces, la sanación de este hombre es inexplicable. ¿Por qué? Dice de que él nació así de nacimiento. No dice el texto cómo eran sus pies, cómo era, nada de eso. Lo que sí dice, que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, no sé cómo era. Pero de que de repente ya lo vieron saltando, él se puso de pie y ¿qué pasó? Anduvo. Y entró con ellos en el templo y saltando y alabando a Dios. Eso era lo que el hombre terminó haciendo. ¿Por qué terminó alabando a Dios? En un par de palabras, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel hombre que ustedes mataron, en ese nombre recibe, yo te doy esto, no tengo oro ni plata, yo lo que tengo es el mensaje de aquel que acaban de matar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El hombre terminó saltando y alabando a Dios. Y no solamente él terminó haciendo eso, sino que y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Segunda vez, el hombre estaba loco, el hombre estaba transformado, el hombre estaba sorprendido. Y le reconocían que era el que se sentaba, versículo 9, creo que estamos ahí, a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro, pero no solo de asombro, sino que también se asustaron, de espanto, por lo que estaba pasando. Y aquí es donde yo quiero, y he venido mencionándolo desde el domingo pasado, lo mencioné el viernes y lo digo ahora. Esta sanación del cojo, todos los milagros que nosotros vemos en las Escrituras, no es para decirnos a nosotros lo que yo, en el papel de Dios, confería a estos hombres. Era un poder especial para demostrar que el mensaje que estos apóstoles llevaban era verdad, era verídico, era para confirmar el mensaje del Evangelio, el mensaje del Mesías. No era para que en estos tiempos nosotros lo repitamos, como tampoco es irrepetible la ocasión de lo del aposento alto. Varias cosas no son repetibles, como lo veíamos la semana pasada, que tampoco es repetible que, por ejemplo, usted venda sus cosas y las traiga a un apóstol aquí y las repartan. Tampoco es repetible.
como tampoco es repetible lo que Pedro y Juan hicieron en términos humanos. Yo no tengo ese poder, nadie acá tiene ese poder, nadie lo va a tener. Eso fue para autentificar el mensaje que Dios les había dicho, van a ir a lo último de la tierra. Para eso está, para eso está. Entonces le tomaron de la mano y ahí sucede todo eso, se levantó y ahí está, el hombre sano. Entonces todo esto sucede, todo este milagro, Lucas quiso, como dije ya en tres aspectos, que tal vez Lucas lo quiso incluir de lo que Pedro está diciendo para llegar al versículo 10. Porque Pedro, después de que él mismo ha sido quien ha negado a su Señor, y como ya dijimos, ahora se presenta con mucha valentía, sin temor a sufrir lo que su Maestro, lo que su Salvador sufrió, ahora se levanta y él dice, como dijo en Hechos 2, ahora también lo dice en Hechos 3. Versículo 12, porque en el 11 ha dicho, y teniendo asidos, este cojo se había vuelto, estaba atónito de lo que le había sucedido, y dice, y teniendo asidos a Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, o sea, este hombre los tenía como agarrados, todo el pueblo atónito concurría a ellos al pórtico que se llama Salomón. Entonces ahí Pedro aprovecha la oportunidad y dice, viendo esto, viendo que estaban concurridos, estaban confundidos y estaban viendo todo lo que el hombre andaba alabando y glorificando a Dios, entonces Pedro respondió al pueblo y dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Porque también en otra ocasión con el apóstol Pedro, cuando andan exhibiendo milagros en el nombre del Señor, también hay unos que llegan y se le arrodillan y le dicen, momento, ¿por qué hacen esto? Si yo soy igual que ustedes. Es lo mismo que hace Pedro y le dice, respondió el pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en vosotros? Como si por nuestro poder, o por nuestro testimonio, o a través de nuestra vida piadosa hemos hecho andar a este hombre. No, no es así. No es así. Tomándole de la mano derecha era una cosa decir, levántate y anda, pero una cosa mayor era tomar con tanta audacia de la mano al hombre y levantarlo. Y en ese momento Pedro recibió el don de fe descrito en 1 Corintios 12:9, una habilidad sobrenatural de confiar en Dios en una situación particular. Eso fue lo que sucedió y llegamos al versículo 10, entonces ya lo leímos y no sé, tal vez un médico puede apreciar completamente el significado de las palabras, pero son palabras peculiares y Lucas, como estamos hablando de la narrativa de Lucas da detalle de todo lo que sucedió porque tal vez otro escritor solamente hubiera dado, sus pies recobraron vista, fuerza o no sé, pero dice Lucas, tomándole, da detalle en el versículo 7, y tomándole por la mano le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando, o sea que como que hay un detalle muy explícito ahí con lo que sucede con este hombre y entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios. En cuanto fue sanado, el hombre anteriormente cojo hizo estas cosas. Primero se unió con los apóstoles, hizo tres cosas. Primero se unió a los apóstoles, entró con ellos en el templo. Segundo, empezó inmediatamente a usar lo que Dios le había dado, andando y saltando. Y como tercer cosa, también nosotros vemos que este hombre empezó a alabar y a adorar a Dios por lo que había hecho. Inmediatamente le reconocen que este hombre tenía más de 40 años en la condición en la que estaba, había sido cojo desde su nacimiento,
Él era conocido en esta puerta del templo, lo vemos en Hechos 3:10. Era conocido y le reconocían que era el hombre que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y todo eso. Por tanto, Jesús debe haberlo pasado muchas veces. Interesante pensar esto. Si este hombre tenía 40 años, quiere decir que este hombre vio a Jesús entrar y salir del templo. A veces estas cosas son detalles que como que se nos van. Y podemos decir que Jesús no lo sanó porque Dios, una vez más, aquí vemos su soberanía desplegada. Dios tenía para este hombre una hora, un día, en donde esta obra que él conocía se iba a llevar a cabo. Cómo su voluntad se movió y fue para su gloria, para la gloria mayor de Dios, que Jesús sanara a este hombre desde el cielo a través de sus apóstoles. ¿Por qué? Para exhibir todo su poder. Interesantísimo. Ahora, después de que todo eso sucede, entonces llegamos al versículo 11, en donde Pedro le predica a la multitud. Teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Es reprochable, es repudiable, es, como dijo un escritor y una palabra muy particular, nauseabundo ver cómo hombres quieren atribuirse en el nombre de Dios poderes, cuando ellos proclaman ser quienes tienen el poder para sanar y todas estas cosas. De verdad, eso es nauseabundo. Pedro y Juan tenían claros que ese poder no tenía otra fuente más que del mismo trono de Dios, que ellos solamente eran enviados, como lo es usted y como lo soy yo, que nosotros solo somos instrumentos en las manos de un gran Dios. Pero no es lo que vemos ahora. Esto podría haber sido un buen momento para compartir el testimonio, y Pedro lo pensó, ya que el hombre sanado ciertamente tuvo una gran experiencia. Pero Pedro sabía que lo que la multitud necesitaba oír, aún más que la experiencia de este hombre sanado, era el Evangelio de Jesucristo y un llamado a arrepentirse y a creer. El hombre sanado aún no sabía lo suficiente como para compartir eso. Recordemos, este hombre no era todavía un creyente. Así que Pedro habla y dice: varones israelitas. Pedro sabía que la fe salvadora no venía al ver y escuchar sobre milagros, sino que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? Pedro negó que la sanación se debía a su poder o a su piedad, aunque era muy reconocido, aunque era el vocero del grupo, aunque siempre era el que se levantaba. Él sabía que no era
por su vida o por su piedad o por su poder, sabía que era en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien lo había enviado. Muchos evangelistas y predicadores de hoy en día, que nunca dirían sanar por su propio poder, todavía dan la impresión de que la sanidad sucede porque ellos son muy espirituales, o porque son tan cercanos a Dios, o que viven vidas bien piadosas. Pero Pedro sabía que todo era y le pertenecía a Jesús y que nada era de él. ¿Por qué os maravilláis? El punto de Pedro era simple. Jesús sanó a todo tipo de personas cuando caminó por esta tierra, así que ¿por qué debería parecer extraño que continúe sanando desde el cielo? Pedro predica acerca de Jesús. Pedro predica acerca de Jesús y él reconoce su audiencia, él reconoce su audiencia, reconoce que estos hombres que están ahí atónitos y que están maravillados por lo que acaba de suceder, estos hombres no conocen, no habían aceptado a aquel Mesías prometido. Y él empieza con esta frase que la leemos mucho en el Antiguo Testamento, la vemos citada en el Nuevo Testamento, en donde dice: y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacobo. Esos son términos que el israelita, que el judío conocía, pero nada más en teoría, no en la práctica. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y le negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Se recuerda quién era el homicida? Barrabás. Mas vosotros negasteis al santo, ahí al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Creo que el tiempo, hermanos, nos ha avanzado, pero quiero cerrar nada más con lo que es la introducción del mensaje de Pedro. Cualquier escenario, pueda que no sea una necesidad física como la de este hombre, cualquier escenario va a ser el escenario perfecto para que el nombre de Jesucristo y su reino sea desplegado en esta tierra. Cualquier escenario. En la vida diaria se nos presentan a nosotros escenarios que pudieran ser o pudieran venir a nosotros en nuestra mente, que nada más sucede por casualidad o suceden por algunas situaciones de la vida o porque por cuestiones humanas. Pero como decíamos ahora antes de orar, antes de empezar el culto y a la hora que teníamos de la oración, hermanos, todo lo que sucede en el cielo, lo que sucede en la tierra, todo lo que sucede alrededor de su vida y de la mía, todo lo que sucede donde nosotros nos movamos, todo está orquestado por Dios. Todo. Tanto lo que nos conviene como aquellas cosas que creemos que no nos convienen tanto, todo es orquestado por Dios. En este evento, Pedro entendió que el propósito de esta sanidad de este hombre sí era algo glorioso, que Dios les había dado el poder para que ellos fueran, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret fueran hechas maravillas y prodigios y milagros entre el pueblo.
Pero él sabía, este hombre sabía que el propósito verdadero, sí, eso fue glorioso y puede ser glorioso la respuesta que Dios pueda tener a cada una de nuestras oraciones. Pero más glorioso es que todo eso nos guíe a ver y a contemplar todas las glorias del Señor, de su evangelio, de la cruz, del mensaje, del plan que Dios tiene para la humanidad. Una humanidad que, por cierto, está cada vez descalabrándose más, está en decadencia, una humanidad que nosotros vemos cómo se va desmoronando vez tras vez, día tras día. En donde ahora lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. En donde ahora hablábamos ayer con alguien y entonces ahora para poder trabajar en un lugar, ahora hay que llenar una solicitud en una computadora y ver y tener que ahora la gente tiene gente que se ve obligada a mentir. Cuando le preguntan cuántos géneros hay, el que quiere trabajar y el que quiere ser aceptado en ese trabajo tiene que mentir y decir hay tantos géneros. Hasta ahí hemos llegado. Entonces, este evento se da en un contexto de un hombre que está necesitado porque sus pies no se mueven, sus pies nunca han caminado. Pero ¿cuál podría ser el escenario en el que usted y yo estemos atravesando? Todo tiene que apuntar a la gloria de Cristo, sea gozo o sea tristeza, todo tiene que apuntarnos a la gloria de Cristo. ¿Está contento? Dele gloria a Dios porque está contento, que está gozoso. ¿Está triste? Corramos a Él porque es el único que puede darnos consuelo. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. ¿Por qué? Él hizo los cielos, la tierra, Él conoce todo de nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser. El propósito del milagro era autentificar el mensaje de salvación de Cristo. Y Pedro vio una buena oportunidad para predicar el mensaje. Que eso nos lleve a meditar a nosotros, en donde sea que nosotros nos movamos. Cristo es supremo sobre todo. Que el Señor nos ayude y nos guíe hacia estas verdades. Padre bendito, que el sentir nuestro, o que el sentir de Pedro, mejor dicho, sea nuestro. El mismo Espíritu que había sido derramado sobre Pedro, aunque con obras diferentes, Señor, ha sido también derramado sobre tu iglesia en la actualidad, llamados a ser testigos de tus maravillas, maravillas que encontramos registradas en la Escritura. Lo que sí, Señor, sigue vigente para nosotros es el poder del Evangelio que está ofrecido, Señor, para aquel que venga arrepentido de su pecado, confiando por la fe en tu Hijo Jesucristo para la salvación de su alma. Mensaje, Señor, que por una razón o por otra razón nosotros hemos callado. Por favor, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces he tenido la oportunidad de predicarle a alguien y no lo he hecho. Bien se lee, Señor, que el propósito de la iglesia se ha perdido y que ahora nos hemos convertido en una iglesia dormida, en una iglesia, Señor, que ha perdido el poder
del evangelismo. En una iglesia, Señor, que no puede salir afuera a buscar al perdido porque nosotros mismos no vamos al que puede salvar al perdido. Ayúdanos, Señor, a orar por el perdido, a clamar por el perdido, a anhelar que el perdido venga a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a que a cada oportunidad que nosotros tengamos con aquel que no te conoce, que sea la oportunidad que Pedro vio también de predicar el Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, que nos capacites, Señor, para anunciar la verdad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes. En nuestras debilidades, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a poder amarte a ti, que fue el primer mandamiento, el gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Entonces, si yo te amo a ti, Señor, si mis hermanos te amamos a ti, Señor, a ti primeramente, ese amor va a nacer el segundo amor y va a ser amar a nuestro prójimo. Por favor, ayúdanos a amarte a ti primero, porque si yo no muestro amor para mi hermano, el segundo no nace porque el primero no está. Y es donde yo soy indiferente con aquel que no te conoce. Ayúdanos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Trae al perdido, pero más que traerlo, ayúdame a mí a irlo a buscar, a compadecerme de él. Como iglesia, Señor, danos amor por el perdido, porque no lo tengo, porque no lo busco. Perdóname por mi pecado. Oro, Señor, estas cosas en reverencia y en temor a ti, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tenemos el canto del